aquí estamos de nuevo, esta vez con las funciones lógicas. Verás, en este tutorial vamos a ver tres funciones que te pueden pedir en el examen, como son la función si, la función y la función o, ¿de acuerdo? Hay más funciones lógicas, pero estas son las que suelen entrar o no suelen pedir, ¿de acuerdo? Esto es lo que al final tienes que conocer. Verás, con las funciones lógicas ocurre lo siguiente, y es que la casuística puede ser muy grande, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber muchas situaciones muy diferentes en las que te pidan una función sí. Y al final la gente lo basa todo pues en pensar, en la inteligencia, y llega un momento en que esto es un caos, porque además el día del examen ni puedes pensar, tu inteligencia merma, y al final todos perdemos facultades el día del examen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de este tutorial al final tres estrategias para que cualquier situación que te pongan en cuanto a la función sí, tú sepas resolverla, ¿de acuerdo? Porque claro, la gente ya se forma un taco con el tema este de los sís anidados, un sí dentro de otro sí, el sí con el y entonces la gente se forma un lío. Y bueno, si tienes una mañana para resolver algo, pues mira, no te importa estar ahí dándole vueltas al coco y ir pensando. Pero ese día es que no podemos pensar y tenemos que llegar con la estrategia ya pensada y tener como tres situaciones, que es lo que vamos a hacer, de referencia. Es decir, mi intención es que cualquier ejercicio que te pongan en cuanto a función sí, tú tengas tres referentes en los que apoyarte, ¿de acuerdo? Así que como tu mente siempre va a funcionar como por comparación, pues cada vez que te pongan algo, tú vas a decir, ah, este es como aquel que yo vi, ¿vale? Cualquiera de las tres estrategias. Bien, a ver, te voy contando. La función sí, sabes que tiene tres argumentos, que es una pregunta, ¿de acuerdo? Una respuesta en caso de que esa pregunta sea cierta y una respuesta en caso contrario, una respuesta en caso de que esa pregunta no se cumpla, ¿de acuerdo? O sea, la función sí tiene tres argumentos, los tres son obligatorios y no puede tener cuatro argumentos ni cinco, ¿de acuerdo? Solamente tiene tres. Ok. Vamos a olvidarnos un momentito de esta frase que dice aquí, que nos piden, y yo te digo, de momento solo quiero que aquí aparezca, aquí, en la D10, aquí aparezca la palabra ganancias o la palabra pérdidas en función de si este valor es mayor que el del año anterior o si es menor. ¿De acuerdo? Es decir, de momento el sí más simple que se despacha. Te repito, quiero que aquí aparezca la palabra ganancias o quiero que aparezca la palabra pérdidas de forma automática en función de los valores del año 2012 comparado con el año 2011. Vale. ¿Cómo sería este sí? Sería igual sí y abro paréntesis. Primero va la pregunta, lo que aquí dice prueba lógica, la pregunta. ¿Qué pregunta se te ocurre hacer? Pues mira, puedo preguntar, si esta, la C10, es mayor que esta, la B10, esa podría ser una pregunta. ¿Puedo preguntar al revés? También. Puedo preguntar, si la B10 es mayor que la C10, ¿vale? Lo que tiene la función sí es que un aspirante lo puede hacer de una manera, tú lo puedes hacer de otra y los dos lo tenéis bien, porque la función sí se pueden preguntar de varias formas. La primera pregunta que se te venga, pues esa es la que tienes que hacer. Por ejemplo, si yo pregunto si esta C10 es mayor que esta, que la B10, ¿vale? Punto y coma, ahí acaba la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta en caso verdadero? Es decir, ¿cuál sería, en caso de que esto se cumpla, de que C10 sea mayor que B10, qué sería? ¿Ganancias o pérdidas? Pues en este caso sería ganancias. Como ganancia es una palabra, tiene que ir entre comillas, ¿de acuerdo? Ganancias. Si en lugar de una palabra fuera un número o fuera otra fórmula, pues esto no debería ir entre comillas, solo va entre comillas si son palabras, ¿de acuerdo? Por cierto, si hubieras hecho la pregunta al revés, si B10 es mayor que C10, entonces el resultado aquí no sería ganancias, sino que sería pérdidas. Por eso te digo que al final da igual. En función de cómo preguntes, pondrás las respuestas en un orden o en el orden contrario. ¿De acuerdo? Vale, y ahora vendría la respuesta en caso contrario. En caso de que esto no se cumpla, pues me han dicho que pérdidas. Así que entre comillas voy a poner la palabra pérdidas. ¿De acuerdo? Y aquí acaba el sí, insisto, más simple que se despacha, que es una pregunta y sus dos posibles respuestas. Doy a intro y efectivamente me sale ganancias, porque esta es mayor que esta. Cuando arrastro, voy a arrastrar solamente una hasta aquí, pues aquí me dice pérdidas porque esta no es mayor que esta. Y si sigo arrastrando, pues ya tengo todos los resultados donde me dice ganancias, ganancias y pérdidas. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre en este último caso? En el caso de los sacapuntas. Pues personalmente no me gusta que ponga pérdidas porque no son pérdidas. Pero es que tampoco debería poner ganancias.
porque no son ni ganancias ni pérdidas, son iguales. Vale, pues ahora nos plantean lo siguiente. Nos dicen, en caso de que sean iguales, quiero que aparezca una tercera frase. Quiero que aparezca la frase igual. ¿Vale? Es decir, que en caso de que sea mayor, ganancias. En caso de que sea menor, pérdidas. Pero en caso de que sean iguales, la palabra igual. ¿Ok? Vale, pues tenemos un problema. Porque la función sí solo tiene dos posibles respuestas. 2, no tiene 3, ni 4, ni 5. Es decir, yo no puedo poner un punto y coma y otra respuesta y otra. Esto daría un error. ¿Vale? Bien, pues en el caso en el que necesites más de dos respuestas, en este caso necesito 3, ganancias, pérdidas o igual, es cuando van los sís anidados. ¿De acuerdo? ¿Cuándo van los sís anidados? En el momento en que tú necesites más de dos respuestas. Ok. Los sís anidados puede llegar a ser un caos, porque la gente pues no sigue un orden, no sigue un método, pero yo te quiero contar un método para que esto no sea difícil, sea pesado, sea largo, sea un poco, pero para nada quiero que sea difícil, ¿de acuerdo? Vamos a ser como muy metódico en esto. A ver, te cuento. El truco de los sís anidados es hacer una pregunta y dar una respuesta. Y en caso contrario, volver a hacer otra pregunta y dar otra respuesta. Y en caso contrario, volver a hacer otra pregunta y hacer otra respuesta. Y así hasta que ya no quede más preguntas que hacer. ¿Vale? Es decir, el segundo sí o el tercer sí o el cuarto sí que tú necesites, siempre lo meteremos en esta parte, en la respuesta en caso falso. Esta es la forma de hacerlo de manera metódica y que no se te escape nada. Ya te digo yo que la gente lo que hace es una pregunta y antes de responder vuelve a hacer otra pregunta y esto ya se desmadra. Esto ya no se sabe ni qué has preguntado, qué has dejado de preguntar, qué te queda por preguntar, qué has dejado sin contemplar. Bueno, entonces ya se forma el lío. A ver, te cuento. Voy a meterme en esta primera función que hice, en la D de dedo 10, le hago doble clic, ¿vale? Y voy a borrar desde aquí, desde el final, voy a borrar hasta que me quede aquí. Es decir, con una pregunta y su respuesta, ¿vale? Esto va a ir así. Va, si C10 es mayor que B10, ganancia, lo tengo clarísimo. Perfecto. Y ahora, en caso contrario, lo que voy a hacer es meter otro sí. Sí, y abro paréntesis. Y hago otra pregunta. ¿Qué pregunta se te ocurre hacer? Que no hayas hecho ya, claro. Bueno, pues puedo preguntar, si la C10 es igual que la B10, esa sería una posible pregunta. O si la C10 es menor que la B10, ¿vale? Cualquiera de las dos serían válidas. Voy a preguntar, por ejemplo, la de si es igual. Es decir, si C10 es igual que B10, ¿estás? En este caso, punto y coma, entre comillas, la palabra igual. Cierro comillas. Y en caso contrario, ¿qué ponemos? Pues ya directamente pérdidas. ¿Por qué? Porque ya no queda más remedio que ser pérdidas. Ya no hay que preguntar si es menor. Es decir, si no es mayor y no es igual, ya te digo yo que es menor. Con lo que directamente pongo, entre comillas, pérdidas. ¿De acuerdo? Cierro un paréntesis de un sí y cierro otro paréntesis del otro sí. Ahí lo tienes. Entonces, si lo miras ahora antes de dar a intro, le estoy diciendo, si la C10 es mayor que la B10, ganancias. Y aquí se para y ya no sigue. Se acabó. Ahora, en caso contrario, pues vuelvo a hacer otro sí. Y si la C10 es igual a B10, pues pones la palabra igual y ya no sigue. Ahora, en caso contrario de que no sea ni mayor ni que sea igual, ya te digo yo que es que tiene que ser pérdidas, ¿vale? Entonces, se cumple una norma en los sís anidados. Atención, ante tres posibles respuestas, ganancias, igual y pérdidas, van dos sís. ¿De acuerdo? Ante 5 posibles respuestas van 4 sís. Va siempre un sí menos que el número de respuestas que tú necesitas. Porque la última respuesta es la que ya no queda más remedio que ser. Y directamente se pone. ¿Ok? Es como el desecho de las preguntas anteriores. Es decir, si no es ni una cosa ni es la otra, directamente es pérdidas. No hay que preguntar, ¿y si es menor? Porque esta pregunta ya se da por hecha. ¿Ok? Vale, voy a dar a intro. Y ahora si cojo esta que acabo de hacer y la vuelvo a arrastrar, puedes hacer un doble clic, por ejemplo, pues tengo contempladas las tres posibilidades. Fíjate, en caso de que esta sea mayor que esta, ganancias, en caso de que esta sea menor que esta, pérdidas, y en caso de que sean iguales, igual. ¿De acuerdo? Espectacular. ¿Cómo lo ves? ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente ejemplo a ver si lo vamos entendiendo. A ver, voy a hacer una cosa. Este ejemplo lo voy a complicar un poquito. Aquí hay una tabla, ahora te la explico, ¿vale? Pero aquí hay una tabla donde yo le voy a agregar aquí un 5000 para ampliarlo un poco y le voy a poner aquí un 12%.
Algo así. ¿De acuerdo? No importa que quede así feo con el borde, pero la idea ¿cuál es? A ver, esto es un ejercicio en el que aquí se aplica un descuento. De hecho, un descuento que voy a borrar, ¿vale? Me coloco en la A18 y le voy a dar a suprimir para borrarlo. Vale. Lo que pasa es que este descuento va a depender de lo que esta persona se gaste. Es decir, va a depender de lo que haya en la C17, en esta celda. ¿Cómo? Pues siguiendo esta tabla de descuentos. Pues no sé cómo se le llama esto. Una tabla de escalonada, una tabla de rappel, una tabla de rappel de descuentos, no sé muy bien cómo. Pero bueno, estas cosas son muy típicas, ¿no? Entonces, esto lo que viene a decir es que si esta persona se gasta entre 0 euros y 299 euros, tiene un 0% de descuento. Hasta 300 euros, porque si se gasta 300 euros hasta 1999 tendrá un 5% de descuento. Hasta 2000, si se gasta entre 2000 y 4999 tendrá un 8%, y si se gasta 5000 o más ya tendrá un 12%. Ok, luego esto claramente es un sí, de forma que en la A18 tendremos que estar preguntando todo el rato por la C17. ¿De acuerdo? Vale. A ver, si hasta aquí te lo regalo yo. Si la C17 es que, pues mira, mirando esta tabla, yo puedo preguntar de muchas maneras, pero ¿dónde está el truco? El truco está en hacer una pregunta que ya lleve una respuesta, es decir, una pregunta que ya sepas qué responder. La gente hace una pregunta que no sabe muy bien qué responder y entonces tiene que volver a meter otra pregunta y ya se forma el lío. ¿De acuerdo? El truco de los isanidados es hacer una pregunta que ya tenga respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto si C17 es mayor que 0, pues la verdad es que no es una buena pregunta porque todavía no sabría qué responderte. ¿De acuerdo? Porque mayor que 0 puede ser 8.000 euros, puede ser 4.000, puede ser 200, no sabría muy bien qué decirte, ¿vale? Pero si, por ejemplo, yo te pregunto si C17 es menor que 300, aquí ya sí, porque claramente si C17 es menor que 300, claramente lleva un 0% de descuento. O sea que el truco es, haz la pregunta que quieras, pero una pregunta que lleve respuesta. Por ejemplo, ¿C17 es mayor e igual que 5000? ¿Esto ya sabes qué responder? Sí, 12%. Pues esa sería también otra buena pregunta. Preguntas con respuestas, ¿vale? Este es el truco. Bueno, pues voy a preguntar lo siguiente. Si C17 es menor que 300, en este caso punto y coma 0%. ¿De acuerdo? Esto no lleva comillas porque es un número. Y a ver, y realmente en lugar de escribir un 0% habría que seleccionar la celda, ¿no? La F18. Pero como yo al final quiero que esto lo entiendas, si esto está todo lleno de celdas no vas a entender nada. Entonces te voy a ir poniendo números concretos para que al final esto tenga una forma y tú lo comprendas, ¿de acuerdo? Pero en la vida real, en lugar de poner 0%, ya sabes que tienes que hacer clic en la celda donde está ese valor, ¿vale? Bien, si la C17 es menor que 300, 0%. Perfecto. ¿Hasta ahí? Bien. Y ahora, en caso contrario, pues vamos a hacer otro sí. Si, abro paréntesis, si la C17, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Pues claro, ahora tendrías que ver si la C17 está entre 300 y 2000, algo así. Vale, pero fíjate el truco. Con que preguntes si C17 es menor que 2000, ya estás dando por hecho que es mayor que 300. ¿Por qué? Porque si no, se hubiera parado antes. Es decir, te digo lo que hace Excel. Excel pregunta aquí, si C17 es menor que 300, pon 0%. Ok, y ahí se para. Ahora, si sigue hasta aquí, es porque es 300 o más. ¿Lo entiendes? Quiere decir que con que tú preguntes si es menor que 2000, ya estás dando por hecho que está entre 2000 y 300, porque si no, no hubiera llegado a este punto. Se hubiera parado antes. ¿De acuerdo? Esto es lo bueno de los isanidados, que tú vas descartando posibilidades. En caso contrario, vale, pues eso ya queda descartado. Y vuelves a hacer otra pregunta y así. Vale, pues si C17 es menor que 2000, ya te digo yo que estaría entre 300 y 2000, el resultado sería 5%. ¿De acuerdo? Y ya esto es seguir, 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 que puede ser un rollazo, puede ser súper largo, pero es metódico, ¿vale? Y si eres ordenado, pues esto sale. Siguiente pregunta, pues venga, punto y coma. Si, abro paréntesis, si C17, que es esta, en este caso voy a preguntar si es menor que 5000, que ya te digo yo que estaría entre 2000 y 5000, ¿vale? Menor que 5000. Si es menor que 5000, entonces en este caso se aplicaría un 8%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ahora, sigo.
En caso contrario, ¿qué hay que poner? Pues sí, lo has adivinado. Habría que poner directamente un 12%. ¿Por qué directamente un 12%? Pues porque ya no hay que preguntar si es mayor e igual que 5.000. Es que ya no queda más remedio. Es decir, si C17 no es mayor que 300, se viene hasta aquí. Si no es menor que 2.000, se viene hasta aquí. Y no es menor que 5.000, ya te digo yo que es 5.000 o más. Luego directamente es el 12%. De nuevo, la última respuesta se pone sin tener por qué preguntar por ella. ¿De acuerdo? Y si te das cuenta, ante 4 posibles respuestas, 0%, 5%, 8%, 12%, van 3 sís, un sí menos. Porque la última respuesta, el 12%, es la que no queda más remedio que ser y se pone directamente. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuántos paréntesis cierro? Pues voy a ir cerrando 3 porque he abierto 3 sís, ¿vale? Hay un truco, en este caso es fácil, pero hay veces que las funciones anidadas te lías y no sabes muy bien cuántos paréntesis te quedan por cerrar. Tú vas cerrando paréntesis hasta que llegue el paréntesis negro, ¿eh? Fíjate como este paréntesis es así como moradito, el siguiente parece que es verde, ¿vale? Y el siguiente ya es negro. El negro hace referencia al primero que se abrió, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Cuando doy a intro, a mí me sale 5%. Por cierto, si terminas de hacer todo eso y das a intro y no te da error, enhorabuena porque es fácil que te dé un error. Ahí hay muchos puntos y comas, paréntesis. Las primeras veces, pues hasta que no le pillas el truco, es fácil que dé un error, ¿vale? Muy bien. Vamos a probar, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si yo aquí en C de casa 17 le pongo 3.700 euros, pues automáticamente se va a aplicar aquí un 8%. ¿De acuerdo? Porque estaría en la franja entre 2.000 y 5.000. Si le aplicamos aquí 6.500 euros, se va a aplicar un 12%. Y si el tío compra por valor de 120 euros, pues no lleva descuento. O sea que esto funciona perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuestra estrategia es, si yo necesito dos respuestas, es un sí normal. ¿De acuerdo? El sí simple. Una pregunta y sus dos respuestas. Pero, si necesitas más de dos respuestas, nuestra estrategia serán los sís anidados. ¿De acuerdo? Y los sís anidados, dos cosas. Primera, los sís sucesivos los tienes que ir metiendo en la parte de respuesta en caso contrario, ¿vale? Es decir, que tú vas a hacer una pregunta y responder. En caso contrario, otra pregunta y responder. En caso contrario, otra pregunta y responder, ¿vale? Esa es una de las cosas. Y otra de ellas es que tendrás que hacer tantos sís como respuestas haya menos uno. Es decir, si necesitas 5 respuestas, irán 4 sís. ¿De acuerdo? Vale, tú ten eso presente y ya lo iremos practicando. Bien, pues, ¿qué ocurre cuando no necesitas muchas respuestas, sino que necesitas muchas preguntas de golpe? Que no es lo mismo. ¿Vale? Fíjate cómo en este caso me dicen, si lo lees tranquilamente, me dicen que aquí tiene que aparecer la palabra viable o no viable dependiendo no de una cosa, dependiendo de dos cosas. Es decir, este señor, para meterse en este préstamo, para que sea viable, tiene que cumplirse que no esté pagando más de 70 plazos, según dice aquí, los plazos no superen 70, y que la mensualidad no supere 500. ¿Vale? Pues ya vamos mal porque la mensualidad sí que supera 500. Entonces, repito, esto no es un sí complejo en cuanto a que quiero muchas respuestas, no, yo quiero dos, viable o no viable, es un sí simple. El problema es que para que sea viable tengo que preguntar dos cosas a la vez. Que esta sea menor o igual que 70 y que esta sea menor o igual que 500. Vale. En otros sistemas, en Access, en lenguaje de programación, para hacer varias preguntas se unen todas con un i o con un o. Es decir, se hace una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y así. ¿Vale? En Excel no. En Excel el i se pone al principio, aquí. ¿Vale? Y después se van poniendo todas las preguntas separadas por puntos y comas, todos los que tú quieras. En este caso 2 o 3 o los que sean, ¿vale? Lo mismo con el o. ¿Esto qué significa? Pues si se cumple esta, el argumento 1, y esta, ¿vale? Lleva esta estructura. Vale, pues atención, la función y la función o, la verdad es que no tienen mucho sentido sueltas. La función y la función o siempre irán como pregunta de un sí. ¿De acuerdo? Es decir, cuando uses la función y la función o, es porque estarás haciendo un sí y
querrás hacer más de una pregunta a la vez. ¿Vale? Parece un poco lioso, pero verás qué simple es. Verás. Vamos a hacer aquí en la C de casa 41, vamos a hacer la función si. Sería si, abres paréntesis. Y ahora, ¿qué ocurre? Que no quieres preguntar una cosa, quieres preguntar dos. Si la B39 es menor o igual que 70 y si la B41 es menor e igual que 500. Vale, pues como quieres preguntar dos cosas y esas dos cosas tienen que ser con i, se tienen que cumplir las dos para que esto sea viable, pongo un i y abro un paréntesis. ¿De acuerdo? Y ahora, hago la primera pregunta. ¿B39 es menor e igual que 70? Esta es la primera pregunta. Punto y coma. La segunda. ¿B41 es menor e igual que 500? ¿Vale? Aquí cierro el paréntesis del i, porque ya he hecho las dos preguntas que quería, y pongo el punto y coma de la pregunta del sí. Es decir, esto es un sí normal, simplemente que la parte esta, que es la parte de la pregunta, es una pregunta múltiple, y como es una pregunta múltiple, las uno con un i de esta manera, poniendo un i, un paréntesis y todas las preguntas que tú necesites separadas por puntos y comas, ¿vale? Ahora vendría la respuesta en caso verdadero. Pues la respuesta en caso de que esto se cumpla, que a su vez es que se cumplan dos cosas, sería, entre comillas, la palabra viable. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, punto y coma, sería la frase no viable. ¿De acuerdo? Y cierro el paréntesis del sí. A ver, ahora que está terminado. Fíjate que es un sí simple. Es un sí con una pregunta, una respuesta y otra respuesta. Lo que pasa es que la pregunta es una pregunta múltiple. Al ser una pregunta múltiple, disponemos del i o del o. ¿De acuerdo? Para unir todas esas preguntas. Y hay que unirlas de esta forma tan rara. Hay que poner el i o el o al principio y después todas las preguntas separadas por puntos y comas. ¿Vale? Así que fíjate que la estrategia es, si quieres más de dos respuestas, si quieres muchas respuestas, van los sí anidados. Pero si lo que quieres hacer son muchas preguntas, en este caso dos, de golpe, para una sola respuesta, para el caso viable, pues tienes que usar la función i o la función o. La diferencia entre i y o la tienes clara, ¿verdad? Si ponemos un i significa que las dos preguntas se tienen que cumplir y si ponemos un o, con que se cumpla una de ellas ya bastaría. En este caso es que me dicen i, ¿vale? Me dicen que debe aparecer viable en caso de que la mensualidad no supere 500 y los plazos no superen 70. Así que si doy a intro, me dice no viable. ¿Por qué me dice no viable a pesar de que esto no supera 70? Pues porque esta otra no se cumple. ¿Vale? Voy a ir subiendo los plazos, a ver, voy a poner 65 plazos y sigue saliendo no viable, porque esto sigue superando 500. Voy a poner, por ejemplo, aquí en plazos 68 y ahora ya justo sí que es viable, porque ni esta supera 70 y la mensualidad ha bajado de 500. Entonces, cuando ya se cumplen las dos, ya me aparece la respuesta viable. ¿De acuerdo? Bueno, pues a esto me refería con que yo no puedo llegar al examen dejándolo todo a mi inteligencia, dejándolo todo a tu intuición, dejándolo todo... Bueno, ya sería lo pensaré, a ver cómo no. Tú tienes que llegar al examen con estrategias. Y aquí te he planteado tres estrategias, ¿vale? Tres muy claras. Atención, te las repito. En caso de que tú necesites dos respuestas, ganancias o pérdidas, ¿de acuerdo? Va un sí normal, el sí simple, que es un sí con una pregunta y sus dos respuestas, ¿vale? Pero si necesitas más de dos respuestas, tres respuestas, cuatro respuestas, cinco respuestas, van los sís anidados, ¿ok? ¿Vale? Los sís anidados ya sabes que los vas a hacer haciendo una pregunta con su respuesta, luego otra pregunta con su respuesta, luego otra pregunta con su respuesta y la última respuesta la pones directamente sin tener por qué preguntar por ella, porque es la que ya no queda más remedio que ser. Vale. Y el tercer caso es, ¿qué ocurre si no es que quieres muchas respuestas? No, que quieres varias preguntas. Pues esas preguntas las tendrás que poner unidas con un i o con un o en la parte de la pregunta del sí. En nuestro caso, voy a entrar aquí otra vez en la C41, en nuestro caso yo quería hacer dos preguntas, ¿de acuerdo? Unidas por un i. Y al final todo esto sería el primer argumento del sí. Todo esto de aquí, que es la pregunta. Lo que pasa es que la pregunta al ser múltiple, pues se une con un i, de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, pues tú de momento practica solo con este archivo, ¿vale? Que es un archivo muy simple. Y cuando estemos haciendo ejercicios, pues ya los iremos comparando con cualquiera de estos tres casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vaya paliza que te acabo de dar con las funciones lógicas, chaval.
Pruébalo, inténtalo. Este archivo lo tienes ya también resuelto, que si, insisto, no lo tienes, me lo pides, que te lo mando. Y ya está, me preguntas lo que necesites y nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo. Chao.